si no afecta la memoria, pero afecta la atención, o el cálculo, o la abstracción, o la planeación, es decir, esta parte de las funciones ejecutivas, pues se van a dar cuenta que es más difícil todavía pensar en deterioro cognitivo leve, porque pues, esa persona puede tener una memoria excelente, pero a la hora de planear tiene problemas significativos para organizar su día. Entonces, o organizar su semana o su mes, o tiene problemas por distracción. Entonces dicen, tiene muy buena memoria, pero es distraído, pero antes no lo era. Entonces no saben qué está pasando y generalmente no lo correlaciona uno a problemas de deterioro cognitivo. Pero bueno, entonces ahí sería lo amnésico de dominio único si solo afecta a una de las funciones cerebrales y no está involucrada en la memoria. Y de dominio múltiple si afecta varias funciones, es decir, tiene problemas de atención, tiene problemas de planeación, pero tiene una excelente memoria. Entonces, eso es muy relevante considerar aquí. Bueno, vamos a ver que hay criterios clínicos para poder diagnosticar esto, y esto lo debe de diagnosticar pues ya sea un médico o pues generalmente debe ser un médico. Igual el psicólogo puede sospecharlo, pero se recomienda que el diagnóstico sea por el médico. Entonces, miren, criterios clínicos para deterioro cognitivo leve tenemos los de la Asociación de Alzheimer y los del DSM-5, del Manual de Trastornos Mentales. La versión pues más actual ahorita es la del DSM-5. Y entonces vemos que de la Asociación de Alzheimer nos dice que haya un cambio cognitivo que se aprecie por el paciente y los familiares, que haya una evidencia objetiva. Nosotros generalmente nos enfocamos más al test de Mocha, pero hay que saber que el test de Mocha es muy eficiente, pero para cuando hay afección de la memoria. Cuando no hay afección de la memoria, puede salir pequeñas alteraciones en el test de Mocha, pero el puntaje no darnos más bajo porque compense con las otras áreas y pasar desapercibido. Entonces tenemos que saber bien esto, por eso es muy recomendable que la persona que haga este test pues sea médico, que tenga experiencia en esto, de preferencia que sea psiquiatra, neurólogo, neurogenetista, es decir, que se dedique más a esta área que tiene que ver con las alteraciones de neurodegeneración y que tenga experiencia en aplicarlo. Es muy simple, toma 10 minutos, pero hay que saber cómo valorarlo. Que el paciente sea independiente y funcional, es decir, que sea independiente. Si es dependiente, pues ya es demencia, ya no es deterioro cognitivo leve. Y también, pues que no tenga demencia y descartar otros problemas, como por ejemplo, una persona que se cae, que tiene una hemorragia cerebral y que está comprometiendo sus funciones mentales. Entonces, si le hacen el procedimiento adecuado para frenar la hemorragia, para drenar la sangre que se acumuló, pues esperamos que la persona recupere sus funciones mentales y entonces ahí no sería un deterioro cognitivo leve, o sea, sería un deterioro cognitivo pero secundario a este problema, que solucionando este problema se revertiría esa alteración, o al menos eso esperaríamos. Claro que si alguien sufre un accidente y no es atendido adecuadamente, como secuela pudiera tener, por ejemplo, otras complicaciones que le llevó a presentar deterioro de las funciones cerebrales, pero la causa es diferente, por eso es importante a la hora de hacer el diagnóstico enfocarnos en esta parte. Y bueno, en cuanto al manual de trastornos mentales, vemos que aquí nos indica que sea referido por el paciente, o sea, no importa si el familiar lo ha notado o no, pero también nos pide un test neuropsicológico estándar, o sea, que sea objetivo y no subjetivo. Entonces, por eso no importa tanto aquí si los familiares se han dado cuenta o no, porque también el paciente suele enmascarar la mayoría de las veces los datos porque nadie quiere perder su independencia y porque todos pensamos que es algo, siempre atribuimos las cosas a lo más benéfico que nos puede hacer y decimos,
es el estrés. En cuanto deje de trabajar tanto, voy a estar mejorando mi memoria, voy a mejorar en esto. Pero tampoco hacemos algo por dejar de trabajar tanto. Y entonces esto sigue progresando y solamente como que buscamos una excusa, la que nos parece más razonable. Entonces por eso es muy importante esta parte, que a veces los familiares pueden no empezar a notarlo. Generalmente cuando se hace el diagnóstico de demencia, bueno, dependiendo de la población, pero en México es bastante común que lleve varios años el paciente con este problema y que no se habían dado cuenta hasta que pasa algo más serio, o el paciente se perdió, o el paciente chocó, o pasó algo importante que les hizo darse cuenta que eso normal no estaba. Pero hubo mucho tiempo antes que el paciente estuvo enmascarando estos datos. Y también que no haya delirio, excluir otras enfermedades y valorar presencia de síntomas agregados. Entonces vamos a ver los factores de riesgo. En los factores de riesgo es muy importante mencionar la edad, el sedentarismo, el polimorfismos genéticos. En este caso tenemos el polimorfismo del gen APOE4, la enfermedad coronaria, el infarto agudo del miocardio, la diabetes, el evento vascular cerebral, la hipertensión arterial, el fumar, la depresión, las benzodiazepinas, la psicosis, la polifarmacia, la fractura de cadera, porque puede generar émbolos, porque lleva a postrarse al paciente mucho tiempo en cama y esto pues le es perjudicial en cuanto al estado anímico. Y pues la depresión ya vimos que es un factor de riesgo porque hace más susceptibles las neuronas a estrés oxidativo a nivel del hipocampo y mueren más fácilmente. Es decir, la depresión debilita las neuronas. Entonces, si alguien tiene depresión, lo más recomendable es que se trate. Factores genéticos determinantes, es decir, los polimorfismos son factores de riesgo. Por ejemplo, yo puedo tener un grupo de pacientes que fuman y algunos de ellos pueden desarrollar cáncer de pulmón. Puedo tener un grupo de pacientes con cáncer de pulmón y quizás la mayoría de ellos fumaron, pero va a haber un grupo que no fumó. Entonces, si se fijan, fumar es factor de riesgo, pero no es determinante. Entonces, el ejemplo que me gusta poner para entenderlo rápidamente de un factor determinante es que si yo me corto las venas y me desangro, voy a morir. Y así se corten las venas a alguien que sea una actriz, alguien que sea rey, o alguien que sea un mendigo, el que sea, y si se desangra por cortarse las venas, pues va a fallecer. Es decir, eso es un factor determinante. Entonces, es una diferencia muy importante entre un polimorfismo y un factor genético determinante. Y entonces vamos a ver estos genes que tenemos aquí listados porque la mayoría son factores genéticos determinantes. Y entonces, si tú naces con una alteración en ese gen, y vives la cantidad de tiempo suficiente, es decir, pues si no eres a lo mejor muy joven, pues no alcanzas a desarrollarlo, pero si vives hasta los 80, 90 años, vas a presentar ya sea deterioro cognitivo leve, en el mejor de los casos, que se pueda detener el deterioro cognitivo leve, o vas a llegar a una demencia por la mutación en estos genes. Entonces, por ejemplo, podemos ver el gen de la apolipoproteína, que nos lleva, si tenemos la mutación en el 100% va a presentar, el 100% va a presentar Alzheimer. Si tenemos mutación en presenilina 1, en presenilina 2, o sea, vean el porcentaje que es de 100% o cercano al 100%. Tenemos otros genes como MAC, el de la granulina, el de C9orf72, etc. Pero toda esta lista de genes, como TARDFEM, nos van a llevar a presentar demencia. Entonces es muy importante saber eso, porque si en tu familia hay antecedentes de demencia o el paciente inicia a etapas muy tempranas o con una evolución muy atípica, pues lo recomendable es hacer un estudio molecular de estos genes para saber si se están heredando estos genes dentro de la familia, además de buscar las otras causas que pudieron haber llevado. A veces en la familia no se está heredando la demencia, se está heredando la depresión y la hipertensión, y estas, cuando
determinada etapa se complican, llevan a que varios familiares estén presentando demencia. Por eso es muy importante que además del neurólogo, todo deterioro cognitivo leve y toda demencia sea valorada también por los neurogenetistas. Recuerden que este es un trabajo multidisciplinario y que el neurólogo aporta una parte, el neurogenetista o genetista aporta otra parte. Entonces, y no es que se pueda suplir la parte, no es que el neurogenetista supla la parte del neurólogo ni que el neurólogo supla la parte del neurogenetista, pero al final el paciente es el que sale ganando porque puede realmente conocer la causa, la familia puede saber si tiene o no riesgo y qué se puede hacer y mejorar incluso los tratamientos. Recuerden que siempre el trabajo en equipo pues es mucho mejor que lo que puede aportar una sola persona. Y entonces tenemos también los factores protectores. Dentro de los factores protectores está el estímulo cognitivo, la dieta mediterránea, el ejercicio, el café, el chocolate, el polimorfismos benéficos como el del gen ApoE2 y el omega 3. Bueno, aquí los genes siempre deben ir como están escritos aquí, en mayúsculas y en cursivas. Aquí, por ejemplo, los polimorfismos también se deben de mencionar, pues el polimorfismo del gen, o sea, debe estar en mayúsculas y en cursiva. Una disculpa porque ahí se me pasó en esos dos. Pero es muy importante enfocarnos, por ejemplo, en estos factores protectores, el estímulo cognitivo. Fíjense cómo no dijimos educación, porque a veces podemos tener grados académicos muy altos, pero digamos que lo estuvimos haciendo por parte por gusto y otra parte por compromiso, pero nuestro verdadero interés no es aumentar nuestra inteligencia, ponernos más retos cognitivos, no, sino solo como un requisito. Entonces, aquí lo importante es que a veces llegas a tener pacientes que no tienen una escolaridad completa, pero que constantemente están aprendiendo, o que hablan muchos idiomas, o que tienen ciertos hobbies o ciertos retos cognitivos muy altos que les dan beneficios importantes. Y bueno, ahorita hasta aquí le vamos a dejar, continuamos en los siguientes videos. Gracias.